Me da gusto saludarlos. Yo soy el pastor Eric Muñoz. Quiero darles la bienvenida a este canal. Creo que no ha sido casualidad que ustedes estén aquí el día de hoy. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios. Bueno, que es un Dios de libertad. Y vamos a hacer lectura de dos pasajes. El primero es Lucas 4:18 y el segundo es Filipenses 1:19. Lucas 4:18 y Filipenses 1:19. Vamos a hablar de este Dios de libertad. Me dicen cuando ya tengan Lucas 4:18 o Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Padre, yo te agradezco por la palabra, te agradezco porque tú nos hablas, te agradezco por la libertad que hay en este lugar para predicar tu palabra por el Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Tomen su lugar y preparen su corazón. Tengo una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué tan en serio realmente toma Dios nuestra libertad? ¿Qué tan en serio creen ustedes que toma Dios nuestra libertad? Es decir, ¿qué tan importante es para Dios nuestra libertad? Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué tan importante es para Dios nuestra libertad? Quiero mostrarles algunos ejemplos que nos responden esta pregunta y nos muestran qué tan importante es nuestra libertad para Dios. Quiero que me sigan en cada uno de estos ejemplos. Aquí al lado izquierdo, el primer ejemplo, Adán y Eva. ¿Cuántos de ustedes sabían que Adán y Eva fueron creados libres? Tenían libre albedrío, podían escoger entre el bien y el mal, podían tomar decisiones buenas o malas. Ellos podían escoger servir a Dios o no servirle, comer o no comer del árbol que el Señor les dijo que no comieran. Ellos fueron creados con una bendición tan grande que hasta el día de hoy el ser humano la posee. Dios cree tanto en la libertad que no nos creó robots, no nos hizo autómatas, nos hizo seres humanos racionales, pensantes, capaces de ejercer algo que se conoce como libre albedrío. Nosotros podemos decidir si queremos matar o si queremos amar, si queremos perdonar o queremos odiar. Nosotros podemos decidir si queremos comer puros chicharrones y toda la grasa o si queremos comer brócoli, lechuga. Es decisión nuestra. Dios nos dio la libertad para escoger la vida o la muerte, la maldición o la bendición. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese Dios que nos hizo con esa libertad para escoger? ¿Sí o no? Entonces uno escoge aquí en la tierra si se va para el cielo o se va para el infierno a condenación. Es uno el que escoge. Dios no escoge. Dios no dice: tú te vas al infierno, tú te vas a ir al cielo, tú no me agradas, tú te vas a ir al infierno y tú te vas a ir al cielo. No, uno escoge aquí en la tierra si quiere a Cristo o si lo rechaza, si recibe ese perdón maravilloso en Cristo Jesús que te da salvación, o ignora a Cristo y sigue viviendo la vida como si Dios no existiera. Es decisión de nosotros. A eso se le llama la libertad que Dios le dio al hombre. Ahora, Dios tomó el riesgo de darle al hombre la libertad, a pesar de que Dios ya sabía que muchos íbamos a usar esa libertad a un extremo tan grande que ya se le conoce en la Biblia como libertinaje. Cuando uno dice yo soy libre, tiene razón, y yo puedo hacer lo que yo quiera, bueno, también tiene razón. El problema es que cuando uno cruza ese límite de la libertad, porque toda libertad lleva responsabilidad, ¿sabían eso? Toda libertad lleva responsabilidad. Siempre que nos dan libertad, nos dan responsabilidad que viene acompañada con ella.
Entonces, cuando uno dice yo soy libre de hacer lo que yo quiera, en un sentido técnico tiene razón, pero tiene que entender que como uno use esa libertad, se vuelve libertinaje, y en la medida que se vuelve libertinaje, también uno es responsable delante de Dios de la manera en que usó su libertad. Entonces, Dios es un Dios que cree en la libertad, a pesar de que esa libertad resulte en desobediencia contra Él, en ofensa contra Él, en pecado contra Él. Aún así, Dios cree tanto en la libertad que le dio al hombre la capacidad de decidir qué quiere hacer con su vida. Dios es hermoso, es maravilloso, ¿sí o no? Si no, ¿para qué poner el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Su carro es libre? ¿Verdad que no? ¿Verdad que su carro no es libre? ¿Verdad que su carro, usted no dice voy a ir a Guate, y usted va para Guate y de repente el carro dice pero yo quiero pasar a Pana, y cuando ya va en ese cruce se mete el carro solito, ¿verdad? Y usted, hombre, ¿para dónde vas que yo quiero? No, su carro no es libre. Su carro va a donde usted lo maneja, a donde usted lo lleve. Su carro no tiene libertad de decidir hoy me quiero quedar aquí en el garaje, o me quiero parquear en el sol o en la sombra, o quiero ir al centro. Su carro es una máquina y no tiene libertad. Pero Dios no nos hizo máquinas. Dios no hace así los dedos y nosotros puros robots. Muy bien, muy bien, muy bien. No es así la cosa. Nosotros tenemos la libertad de escoger servir o no a Dios. Por eso usted decide si el domingo viene a la iglesia o qué hace. Usted decide si viene durante la semana o qué hace. Usted decide con su vida, porque Dios le ha dado esa libertad para que usted escoja. Ojo, entonces tenemos un Dios que cree en la libertad, ¿sí o no? ¿Qué tan importante será la libertad para Dios? Es muy importante, porque nos hizo libres. Segundo, cuando ustedes piensan en el año del jubileo, el año del jubileo sucedía cada 50 años. Cada 50 años Dios le ordenaba al pueblo de Israel que dejara descansar la tierra y que perdonara todas las deudas, y además de ello tenían que dejar libres a todos los esclavos, fueran esclavos judíos o fueran esclavos extranjeros. Sin embargo, en el caso de los judíos, si un judío tenía esclavos judíos, tenía que dejarlos libres al séptimo año. No tenía que esperar 50 años. Al séptimo año, un judío que tenía esclavos judíos tenía que dejarlos libres. A los extranjeros sí los podía tener hasta el año 50, y de ahí los tenía que dejar libres. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 15. Solo para que vean qué tanto cree Dios en la libertad. Deuteronomio 15, el verso 12 dice: si algún israelita, hombre o mujer, se vende a sí mismo como esclavo, no se le podrá obligar a trabajar más de 6 años. Ojo, cuando llegue el séptimo año, se le dejará en libertad. ¿Quién creen ustedes que inventó la indemnización? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿El sindicato? No, ¿saben quién inventó la indemnización? Dios. Vamos a leerlo. Aquí mire, aquí viene el nacimiento de la indemnización. Dice: además, el que lo haya comprado deberá compartir con el esclavo las bendiciones que Dios le haya dado, para que no se vaya con las manos vacías. Deberá darle parte del ganado, parte del trigo y parte del vino que tenga. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que Dios les dio libertad. Por eso les doy esta orden. Ahí nació la indemnización. Dios dijo: cuando liberes a tu esclavo, después que te ha servido 6 años y te ayudó a hacer plata, te ayudó a tener ganado, te ayudó a tener trigo, te ayudó a tener vino, no lo dejes ir con las manos vacías. Dice: dale su indemnización, dale de todo lo que Dios te ha dado a ti, para que no empiece su nueva vida con las manos vacías, que tenga algo en que apoyarse. Así que no es caridad de los hombres, es una idea de Dios. ¿Van conmigo? Ok, ¿Dios cree en la libertad? ¿Qué tanto cree Dios en la libertad? Que por obligación mandaba a la gente que a los 6 años tenían que dejar libre a su prójimo, y a los 50 años tenían que perdonar todas las deudas. Eso está bueno, ¿verdad? Valdría la pena decirle a Ban Rural, informarle eso. Ok, muy bien. ¿Qué tanto cree Dios en la libertad? Miren esto. Cree tanto en la libertad que la Biblia dice que Jesús nos hizo libres. En el libro de Juan capítulo 8 dice que al que el Hijo liberta es verdaderamente
libre. El libro de Lucas capítulo 4 que acabamos de leer, Jesús dice: para esto me ungió Dios, para pregonar libertad a los cautivos. Es decir, Dios cree tanto en la libertad que su ministerio se enfoca en libertar al que está oprimido, al que está preso, al que está cautivo. En eso se enfoca el ministerio del Señor Jesús. Tercero o cuarto, vean esto. Gálatas capítulo 5 verso 13 dice que nosotros fuimos llamados a libertad. Es decir, cuando Dios nos llama, miren esto, no nos llama para ser esclavos. Esclavos ya éramos. Nos llama para ser libres. No va a encontrar un versículo que diga: vosotros sois mis esclavos. Siempre va a encontrar el versículo que dice: ustedes son mis siervos, ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, ustedes son ovejas de mi prado. Pero nunca va a encontrar uno que diga: ustedes son mis esclavos. Porque Dios no quiere una relación de esclavitud contigo. Dios quiere una relación de libertad. Que tú le amas aún pudiendo no hacerlo. Que tú le obedeces aún pudiendo no hacerlo. Que tú le sirves aún pudiendo no hacerlo. Eso es lo que agrada el corazón de Dios, porque Él sabe que tienes la opción de no hacerlo, pero escoges amarlo. Tienes la opción de no servirlo, pero escoges servirlo. Y ese es el verdadero amor, mis amados hermanos. ¿Están conmigo? Pero esa es la verdadera libertad también que Dios nos ha dado. Así que nos llamó a vivir en libertad. Y finalmente quiero que vean aquí abajo donde el Señor le dice a Faraón, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, les dice: deja ir a mi pueblo. El pueblo había estado esclavo 400 años y Dios decide que ya es suficiente tiempo. Y también lo saca con indemnización. Si ustedes leen con atención, Dios le dice al pueblo de Israel: pídanle a sus vecinos alhajas, joyas, oro, prendas, vestido, dice, y no se vayan sin pedir eso. Y empiezan a pedirle eso esa noche que van a salir de Egipto. Le piden a todos sus vecinos, y la Biblia nos deja saber que Dios le dio gracia al pueblo y que dice que todo lo que pidieron, sus vecinos se lo dieron. Qué bonito sería eso: vecino, ese es su anillo de oro, cómo me gusta, lléveselo, se lo regalo, le decían. Las hermanas estarían felices con eso, ¿verdad? Vecina, esos sus aretes de oro están muy bonitos, lléveselos, decían las egipcias, lléveselos, la cosa es que se vayan ya de aquí, porque los egipcios decían: todos nos vamos a morir esta noche, porque fue la noche que pasó el ángel de la muerte visitando cada casa, y tenían tanto miedo que cuando los israelitas decían: regáleme ese cuadro que tiene ahí, esa piel de ese abrigo de min que tiene ahí, lléveselo, decía el egipcio, porque lo que queremos es que ustedes se vayan. Así que Dios los indemnizó por esos 400 años de servicio que le dieron a los egipcios. Dios es un Dios justo y no olvida la obra de amor que tú haces por Él. Amén. Muy bien, ahora nosotros la iglesia, vamos a la siguiente. Nosotros la iglesia vivimos en un tiempo en que Dios quiere usarnos a nosotros. Vamos a la siguiente. Dios quiere usarnos a nosotros. La iglesia es un medio para traer libertad. Quiero que levante sus manitas, por favor. Levante sus manitas y diga conmigo: estas manos son las que Dios va a usar para traer libertad. Diga: a mis amigos, a mi familia, vamos, dígalo, a mis vecinos. Dios quiere usarme como un canal de libertad. Amén, amén, amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere usarlos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primero Filipenses 1:19, que ya lo leímos. Sé que por vuestra oración, dice Pablo, y la suministración del Espíritu Santo resultará en mi liberación. ¿Por qué escribe esto el apóstol? Les cuento. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, la iglesia de los macedonios, la iglesia en Filipos, Pablo está en la cárcel en Roma. Y yo me puse a leer cuáles eran las condiciones de la cárcel romana en el momento que Pablo está prisionero en ella. Y son condiciones, hermanos, muy difíciles. Pues ninguna cárcel que yo conozca es muy cómoda, pero en el caso de Pablo realmente estaba en condiciones paupérrimas, muy difíciles. Y Pablo, estando en la cárcel, le dice a los de Filipos: ojo, estoy preso, pero tengo una esperanza. Las oraciones de ustedes tienen tanto poder que sé que por las oraciones de ustedes saldré libre de esta prisión. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios.
Y el apóstol Pablo fue libre, le cuento que fue libre. Fue hasta su segundo cautiverio que le quitaron la cabeza, fue decapitado en Roma. Pero en su primer cautiverio, él salió libre de la cárcel romana gracias a las oraciones de la gente. Entonces, Dios sí cree mucho en usar a la iglesia para libertad. Leen conmigo, por favor, Hechos capítulo 12. Lean conmigo Hechos 12:5. Después de leer este versículo, usted va a decir, así sí voy yo también a la cárcel, va a decir. Hechos 12:5. ¿Alguien ya lo encontró ahí? Vaya. Porque a mi Biblia se le pegan las hojas, no sé por qué. Pero ya lo encontré. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Aquí ya no es Pablo, sino es Pedro. Pero, digan conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y cuántos de ustedes saben que Pedro salió de la cárcel gracias a la intercesión de la iglesia en Jerusalén? Por eso le digo que después de leer este versículo usted dice, así también voy yo a la cárcel, dice usted, ¿verdad? Porque ya sabe que va a tener un ejército de intercesores orando para que usted salga de la cárcel. Entonces, ¿se puede sacar a alguien de la cárcel con intercesión? Qué poderosa realmente va, qué poderoso esto, ¿ok? Y vamos a Esther capítulo 4 y verso 14, por favor. Esther 4:14. Había un decreto de matar a todos los judíos. Amán había logrado que el rey Asuero firmara el decreto. Así que había un día para matar a todos los judíos, dice el verso 14. Le dice Mardoqueo, el tío de Esther, le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, ojo, liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Voy a decirle algo que yo creo que es profético. Yo no creo en las casualidades. Creo que usted está en el lugar que está de influencia, donde usted tiene una voz, donde usted tiene amigos, donde usted tiene compañeros de la universidad o de trabajo. Creo que Dios lo tiene ahí porque Dios está interesado en traer libertad a aquellos que le rodean a usted. Y el mensaje de Mardoqueo para Esther es, Dios te puso como reina para traer libertad al pueblo. Pero si tú no lo haces, Dios tiene recursos, de alguna u otra manera los va a librar, pero tú y tu familia perecerán, le dice. Así que Esther, ponte las pilas, le dice, porque si Dios te tiene ahí es para traer libertad a alguien que está cerca de ti. Mire a su hermana Esther que está sentada, el hermano Esther que está sentado a la par suya, dígale hermano Esther, dígale hermana Esther, dígale, Dios te tiene en ese lugar de autoridad, de influencia, para traer libertad a alguien ahí que está cerca de ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se van a dejar usar por Dios para traer libertad a esa persona que está cerca de usted? No es casualidad que usted esté donde está, por favor. Es un plan de Dios perfecto para traer libertad. Pero vamos a ver, según la Biblia, ¿libertad de qué? ¿Y qué clase de ataduras hay? Así que vamos a la siguiente, por favor, diapositiva, y vamos a ver algunas de las ataduras de las cuales habla la Biblia. La primera atadura es la atadura de la enfermedad. Ojo, atadura de la enfermedad. Y para ello leemos Lucas 13, verso 16. Lucas 13, 16. Este pasaje habla de aquella mujer que había estado encorvada por 18 años. Y en el momento que el Señor la sana, el Señor dice algo tan poderoso, algo revelador. El Señor la sana y miren lo que dice en el verso 16 de Lucas 13. Y a esta hija de Abraham, ojo con lo que dice, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día sábado? Entonces quiero que me sigan, por favor, quiero que me sigan acá, quiero que vean esta escena, por favor. 18 años de andar así, mire,
encorvada, 18 años de andar así, 18 años. Ahora, ¿qué diría la señora en esos 18 años? Me voy a atrever a decir cosas que creo que no están lejos de la realidad. Yo creo que en esos 18 años de andar encorvada, la señora quizás en algún momento se acomodó, lo aceptó, ¿verdad? Se resignó, así es la vida, así me tocó y ni modo, pues yo camino encorvada. A lo mejor le decían, doña Chonita, ¿cómo está? Pues mire aquí sufriendo, pero aguantando la voluntad de Dios para mi vida. Si Él me tiene así agachada, encorvada, por algún propósito de Dios será, ¿verdad? Porque a lo mejor yo iba a ser una persona muy orgullosa y para que no sea orgullosa ando así agachada viendo para el suelo, o a lo mejor cuando yo iba a ser grande, no sé, tal vez me iba a perder, pero ahora como ando agachada pues ya no me perdí. O sea, todo lo que nosotros decimos cuando estamos enfermos. Cuando nosotros estamos enfermos decimos un montón de cosas. Que Dios sabe por qué, que si su voluntad es esa, que Él tiene sus propósitos. Entonces lo mismo diría doña Chonita por 18 años, porque así creían. Pero un día aparece la voluntad perfecta de Dios llamada Jesús. Y cuando Jesús aparece es revelador, porque Jesús le dice, Chonita. Y la Chonita se da cuenta y dice, ¿qué pasó? No es la voluntad de Dios que estés así. No fue Dios el que me ató así. No. El diablo te ha tenido atada, Chonita, por 18 años, le dice, pero hoy el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Chonita, y le pone las manos a la Chonita, y la Chonita se endereza, aleluya, y la Chonita descubre por primera vez que no es la voluntad de Dios que esté así toda encorvada, es la voluntad de Dios que sea libre de su enfermedad, y Jesús la llama una obra de Satanás. Así que la enfermedad no es de Dios, mis amados. Y yo sé que esto choca contra la teología tradicional, choca contra aquellos que dicen Dios es soberano y si Él quiere hace sol y llueve, y si Él quiere a unos sana y a unos enferma, y esto choca contra nuestra manera religiosa de pensar. Pero no estamos aquí para discutir mi teología o su teología, estamos aquí para escuchar las palabras de Jesús que dijo, esto era una atadura del diablo. Gracias por ese entusiasmo. Así que cuando usted esté enfermo, ahora yo quiero aclarar algo. No todas las enfermedades que uno tiene vienen directamente del diablo. Ojo, uno se enferma a veces por bruto, por baboso. ¿No se ha enfermado usted por bruto? Yo me he enfermado por bruto, como más de lo que debería de comer, como lo que no tendría que comer, como a las horas que no debía haber comido. ¿No le ha pasado a usted también? Y después por bruto estoy malo. Ay Dios, hermano, ustedes sí me consuelan a mí. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no? Ok, háblenme, speak to me, talk to me, háblenme. Answer me, contésteme, say something, dígame algo. Usted es libre. Amén. Entonces no todo lo que uno se enferma es culpa del diablo. El diablo no necesita a veces trabajar mucho porque nosotros le ayudamos. Nosotros mismos nos enfermamos. Pero ojo, la enfermedad en su origen sí es del diablo. El hombre no se enfermaría si no fuera por el pecado original, en que Satanás engañó a Adán y a Eva y los llevó a comer del fruto que nunca debieron haber comido. De allí para acá nos enfermamos todos, pero que la enfermedad sea la voluntad de Dios para tu vida, eso sí no, papaito. Porque Jesús vino a mostrar cuál es la voluntad de Dios, agradable, pura y perfecta. Y ahorita te la voy a leer, Mateo capítulo 4, ahí está, Mateo capítulo 4. Versos 23 y 24. Y quiero que lo leamos con el entendimiento, no con mente religiosa, no con mente legalista, sino pensando en la voluntad de Dios. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. ¿Sí lo encontró?
Escuchen cómo dice la palabra. Recorría Jesús todo Quetzaltenango, Galilea, enseñando en las iglesias de ellos, predicando el evangelio del reino, y ojo, y sanando toda enfermedad y todo dolor que hubiese en el pueblo. ¿Cuántas enfermedades sanaba Jesús? ¿Y cuántos dolores sanaba? Todos. ¿En los evangélicos? ¿En los que se portan bien? ¿En los buenos? ¿O en quiénes dice ahí? Lea su Biblia. En todo el pueblo. ¿Había solo gente buena en ese pueblo? ¿Solo santitos habían? ¿Solo gente bien portada? ¿Solo gente que barre su pedacito siempre cada mañana y no ofende a nadie? ¿O creen ustedes que en todo el pueblo de Galilea había más de algún aguacate podrido? Vamos, ayúdeme, porque uno es religioso. Uno no tiene que ser religioso, tiene que ser práctico y leer lo que la Biblia dice. Cuando yo leo que sanaba toda enfermedad, entonces yo veo que sanaba toda enfermedad. Cuando veo que sanaba todo dolor, dolor de muelas, hasta el dolor de pelo lo sanaba el Señor, pues. Cuando a usted le da pelitis aguda, que no quiere ir a trabajar porque dice que le duele el pelo, que no quiere ir a estudiar porque le duele el pelo, dice. Hasta eso lo sanaba el Señor, dolor de pelo. Toda enfermedad y todo dolor. Vamos a seguir leyendo, porque no se detiene ahí. Observen. Dice: se difundió su fama por toda Siria. O sea, ahorita ya nos vimos más allá de Galilea. Siria ya es un lugar de puros gentiles. Ahí no habían judíos, ahí no habían evangélicos, ahí solo los del diablo vivían. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y los tormentos. Ojo, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Wow, qué bárbaro. Eso merece un gloria a Dios. Eso merece un aplauso a Cristo. Eso merece darle honra y gloria a Jesús. Mi pregunta es esta: ¿qué motivaba a Jesús a estar en un pueblo por horas, con toda la gente haciendo cola ahí, hermano, y enfermo, y enfermo, y enfermo, y adolorido, y endemoniado fuera, y lunático fuera, y oprimido fuera, y todo mundo parejo? Uno, otro, el que fuera lunático, enfermo, endemoniado, oprimido, adolorido, el que fuera, todo mundo era sanado. ¿Usted se imagina la escena conmigo? Jesús ahí sentado ministrando gente tras gente, tras gente, tras gente. ¿Lo ve o no le veo? ¿Lo ve o no lo ve? Pues no lo miro muy emocionado. Pareciera que le estuviera hablando yo como el cobrador de Electra a usted, pero no le estoy cobrando nada, le estoy dando buenas noticias. ¿Ve usted lo que Jesús hacía? Y la pregunta es: ¿por qué molestarse en hacer eso todo el día con la gente? Si la sanidad, si la libertad de los achaques físicos no son importantes para Dios, ¿por qué molestarse el Señor con esas cosas? ¿Por qué no decirle al enfermo: mano, estás enfermo? Sí, aguanta como buen cristiano. Sufrí por la causa. Andate, regreso a tu casa y da testimonio de que a un enfermo tú me das a mí la gloria. Y vete a tu casa enfermo. ¿Para qué venís a que yo te sane? ¿Cómo se te ocurre que yo estoy interesado en sanar tu cuerpo si a mí solo me interesa tu alma y tus pecados, nada más? Yo vine a morir por tus pecados. Tu cuerpo que se lo van a comer los gusanos, mira qué haces. ¿Por qué no dice eso el Señor? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Usted no le pida a Dios que la sane. Usted aguante. Usted ahí con hidalguía. Usted dele gloria a Dios porque aunque sea enferma, pero aquí está. Pero eso no es lo que Jesús hace.
Eso no es lo que Jesús le dice a la gente. A nadie manda a su casa diciéndole: sufre por mi causa. Y no estoy diciendo que no hay que sufrir, no me vayan a malinterpretar. Los cristianos vamos a sufrir. La Biblia dice que vamos a sufrir. No estoy predicando en contra del sufrimiento, pero estoy diciendo que nunca Jesús mandó a alguien de regreso a su casa diciéndole: no me interesa sanarte, no es importante, tu cuerpo no cuenta, tu libertad no cuenta. Nunca le dijo eso a nadie. A todo el que se le acercó le dijo: sé sano, sé libre, el Espíritu de Dios está sobre mí para sanarte. Para esto vine, estoy haciendo mi trabajo, por eso estoy aquí, para darte libertad a ti de toda enfermedad y todo dolor. Extiende tu mano, levántate, sé sano, sé libre, camina, vete, toma tu cama, toma tu lecho, vamos. Todo el que vino a Jesús con una dolencia o una enfermedad nunca recibió un aguántate mano. Mi padre sabe por qué te tiene así. Tampoco, y perdonen, pero tengo que botar esta creencia religiosa que tenemos nosotros. Tampoco veo a Jesús haciendo un examen de la vida de la gente antes de sanarlos. Quiero investigar tu pasado. Quiero ver si no es una maldición generacional. ¿Tu papá fue brujo? ¿Tu mamá practicaba la brujería? ¿No será que tu tío anduvo en unos... Nunca veo a Jesús examinando a nadie primero para ver de dónde se originó tu enfermedad. Todavía estaría aquí el pobre investigando después de 2000 años, porque para sanar esa cantidad de gente y hacerle un recorrido de todo su pasado, si lleva tiempo. Puro psicólogo, hermano. Siéntese, acuéstese y cuénteme su vida, pues. Jesús con su cuadernito, hermanos. Y la gente, todo comenzó antes de la invasión de Roma. ¿A qué horas termina? Pero al Señor no le importa que lo originó. Él tiene el poder suficiente para cortarlo y ponerle un alto por su nombre, que es sobre todo nombre, y por el poder de su sangre. Al Señor no le importa ni le detiene si tu abuelo fue o no fue brujo, si fue medium o no. El Señor te hace libre, porque Él es el Dios de tu libertad. Él te hace libre. A nadie le estuvo investigando su vida pasada para determinar si sí o no. Simplemente con la palabra. Si tienen tiempo, lean Mateo 8. Y dice: y con la palabra, dice, sanó a todos y echó fuera a los demonios. Con la palabra, dice, con la palabra. ¿No hacía el escándalo que hago yo? Yo aquí estoy haciéndome un queso gritándoles. Pero el Señor venía, ¿tú qué tienes? Que estoy parapléjico. Camina. Next, siguiente. ¿Tú qué tienes? Que no miro. Sé sano. Siguiente. ¿Y usted qué tiene? Diabetes. Sé sano. ¿Usted qué tiene? Pues yo estoy endemoniado. Sea libre en el nombre de Jesús. Fuera, sal de él. Muy bien. Cállate y déjalo libre. Muy bien. Y así. Es más, a veces ni hacías, solo iba caminando. Y de repente dice la Biblia que todos cuanto lo tocaban quedaban libres de sus plagas y de sus enfermedades. Ni necesidad de reprender una enfermedad tenía el Señor. Tanto vivía en on y no en off. ¿Cuántos saben que siempre estaba en on el Señor? El pobre iba caminando y la gente le robaba los milagros, hermano, porque estaba siempre en on, nunca estaba en off. Es que me agarraste, ahorita no estoy predicando, vos, ahorita no son horas de milagros. Siempre que la gente lo tocaba en fe, salían sanos y libres de sus enfermedades. Wow. Yo no sé eso a usted, pero a mí eso me eriza, eso me llena de fe. Este Dios que yo sirvo es bueno. Este Dios cree en la libertad. Este Dios de verdad está interesado en que tú seas libre de toda atadura de enfermedad. Pero hay ataduras del diablo y ataduras que los hombres ponen también. Mira lo que dice Marcos 5, del 3 al 4. Ya que estás ahí en Mateo, ahora ve a Marcos. Ahí me hace señas ahí, Julito, que me se olvidó darte tu tiempo. Ahorita te voy a llamar. Marcos 5. ¿Ya lo tienen? Habla del endemoniado gadareno. Bueno, leamos el 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Ahí lee bien, eran de Gadara, no eran ganaderos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu impuro. Este pobre sí estaba bien atado, hermanos,
que habitaba en los sepulcros, ojo, pero miren, nadie lo podía atar físicamente hablando, ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, así que nadie lo podía dominar. La Biblia dice que este hombre tenía una legión. Si nos basamos en el número de soldados de una legión romana, son 6,000. Eso significa que el tipo tenía 6,000 demonios. 6,000 demonios. Si usted ya no puede con la que vive a la par suya, imagínese ya con 6,000 demonios metidos allá. Qué horrible, hermano, qué difícil. Si usted a veces dice durmiendo con el enemigo, dice usted en la noche. Y ahora imagínese uno endemoniado con 6,000 demonios. Estaba terrible, la condición del hombre era terrible. Les cuento que este hombre no pidió libertad. Este hombre no dijo: Jesús, líbrame, sálvame. Al contrario, los demonios hablaron por él y los demonios le dijeron a Jesús: ¿qué haces aquí? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Vete. Pero dice la Biblia que Jesús le decía: sal de este hombre. Y Jesús lo hizo libre. El hombre recuperó su sano juicio. Como andaba desnudo, le pusieron ropa y nadie creía el cambio de 180 grados de la esclavitud, de la atadura a la libertad, de cómo el diablo lo tenía oprimido. Así que te voy a decir algo: no importa quién hizo el trabajito, ni dónde lo hicieron. No importa si fue en Samayac, no importa si fue la señora aquella que tiene fama de bruja, que le dicen de apodo la Jezabel. No importa quién lo hizo ni dónde lo hizo. Todas estas cosas están sujetas al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y cualquier brujería, hechicería, conjuro que te hayan tirado, un gato panza abierta que te fueron a tirar, lo que te hayan hecho, que te tiraron un manojo de ruda, que te hicieron, yo no sé qué hacen ahora, que te echaron humo, que la oración del puro, lo que te hayan hecho, se rompe en el nombre de Jesús, porque nada de esto tiene más poder que el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Se destruye en el nombre de Jesús, porque la unción destruye todo yugo, dice la palabra. Pero también, hermanos, hay, la libertad de esto está en Hechos 10:38, que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero también hay ataduras de muerte. Juan 11:44 dice que cuando Lázaro salió de la tumba venía atado, y las primeras palabras de Jesús fueron: desatadle y dejadle ir. Escúchenme por favor. Hay gente que tiene una atadura de muerte. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, que siempre viven atemorizados de la muerte. No se suben a un avión porque tienen pavor de que el avión se caiga. Prefieren irse a pie de aquí a Estados Unidos que subirse en un avión, porque Dios guarde, ese avión se puede caer. Es gente que no se arriesga por miedo a morir. Nunca va a hacer algo que represente un riesgo porque tiene miedo a morir. Es gente que tiene miedo a quedarse muerta en el sueño. Es gente que tiene miedo a morirse en un accidente en el camino. Es gente que vive siempre atormentada por el pensamiento de que no vaya a ser que se va a morir. Quiero contarles algo y vamos a leerlo mejor. Hebreos capítulo 2, verso 15. Ya estamos terminando. Hebreos 2:15, pero vamos a leer desde el 13, creo yo. Vamos a ver, ahorita les digo. Desde el 14. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos, es decir nosotros, participamos de carne y sangre, es decir, somos humanos de carne y sangre, Jesús también se hizo humano, participó de lo mismo. ¿Con qué propósito se hizo humano Jesús? Para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
librar a todos los que por el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted como hijo de Dios no tiene por qué dejar de vivir la vida a causa de la muerte. Dijo alguien por ahí, así piensa el pesimista. El pesimista dice, no corra, podría caerse. No invierta, dice el pesimista, podría perder. Y hasta esto dice el pesimista, no viva, podría morir, dice. Y hay gente que vive su vida así, vive su vida atrapada por el temor. Les voy a decir algo, Dios nunca va a usar el miedo como una herramienta o un instrumento para manipularte. Dios no tiene ningún miedo que ofrecerte, ningún miedo que darte. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuchen lo que dice la Biblia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor. Cada vez que Dios aparece y se le manifiesta a alguien, a través de un ángel llega al Señor, o a través de su Hijo, o a través de una visión del mismo, las primeras palabras del Señor son siempre las mismas. No temas. ¿Por qué? Porque Él no te viene a dar miedo, no temas. Porque el miedo solo estorba tu capacidad de recibir lo que Dios te quiere dar. Y si te aparece un ángel y tienes miedo, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Por eso Dios dice, tengo que quitar el miedo para entregarte lo que tengo. Sin miedo, tú eres libre para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Hazte esta pregunta, ¿dónde estarías hoy si no hubieras tenido miedo? Miedo a casarte, miedo a estudiar, miedo a emprender, miedo a salir adelante, miedo a caminar. ¿Dónde estarías hoy si no hubieras sido paralizado o limitado por el miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Dónde estarías realmente si no tuvieras miedo? ¿A cuántos les hubiera hablado ya de Cristo si no tuvieras miedo de hablar? ¿Cuántas personas hubieses visto sanas si no te da miedo ponerle las manos y declararlos sanos en el nombre de Jesús? Yo me pregunto, ¿cuántos muertos habría levantado ya uno de cristianos si no tuviera miedo de que no se van a levantar? No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de un hombre llamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth fue un inglés plomero que no sabía leer. Lo único que podía leer era la Biblia, de ahí no podía leer nada, era un milagro. Él solo podía leer la Biblia. Si le daban un periódico, él no lo podía leer, porque no sabía leer, nunca fue a la escuela. Pero si le daban una Biblia, él podía leer la Biblia. Miren qué interesante. Y era un hombre que levantó 16 muertos. Él nunca tuvo miedo. Seguro fracasó muchas veces, pero si uno no lo intenta, tampoco lo consigue. ¿Sabe por qué usted nunca ha levantado un muerto? Porque nunca lo ha intentado. ¿O lo ha intentado? No, usted ve el féretro, ve el funeral, ve el café, el pan, dice usted, no, uy, qué miedo, dice. Y ya no hace nada, claro. Pero este hombre sí lo hacía así. Este hombre llegaba y cuando Dios lo mandaba, él no tenía miedo de sacar al muerto y se lo echaba al hombro y lo tiraba contra la pared. Y usted una vez busque ahí en San Google, ponga ahí la vida de Smith Wigglesworth y va a ver usted qué tremenda fe y confianza en el Señor. ¿Dónde estaríamos nosotros si no tuviéramos miedo? ¿Qué cosas habríamos hecho ya si no fuéramos dominados y limitados por el miedo? Esta atadura del miedo a la muerte se rompe en Hebreos 12:15. Vamos a la siguiente que ya vamos a terminar. Hay ataduras de tristeza. Yo quiero decirles algo con mucho cariño, con mucho amor. La tristeza no es de Dios. La tristeza no es de Dios. Dios no te ha dado un manto de tristeza. Dios te ha dado un manto de alegría, un óleo de alegría. Si tú vives triste por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que nunca llegó a ser, por lo que yo pude haber sido, por aquí, por allá, si tú vives triste, el diablo te está robando la libertad con que Cristo te hizo libre. El diablo ha puesto en ti un espíritu
espíritu de tristeza. Y déjame decirte algo claramente: el gozo del Señor es tu fortaleza, es tu fuerza. Y Dios no quiere que tú vivas triste, porque Él es un Dios de gozo y un Dios de alegría. ¿Sabe qué te va a decir cuando te mire allá en el cielo? ¿Sabes qué te va a decir? Bien hecho, siervo bueno y fiel. Ojo con lo que sigue: entra al gozo de tu Señor. Te cuento que el cielo es un lugar de gozo, no es un lugar de caras largas, no es un lugar de tristeza. Es más, nunca más vas a volver a llorar, porque enjugará Dios toda lágrima, dice, y de los ojos de ellos. Nunca más vas a volver a llorar. Si eres chillón, lo siento mucho, porque en el cielo no vas a poder llorar más. Ay, pero va a ser de gozo. No va a ser de gozo, ni vas a volver a llorar nunca más. En el cielo solo vas a disfrutar con gozo, pero no tienes que esperar hasta ir al cielo. Esa bendición es para acá en la tierra. ¿Qué dice Isaías 61:3? Isaías 61:3. Ya son los últimos versículos, pero necesito que lo busquen. Así que si alguien vive con espíritu de tristeza y de congoja, hoy va a ser libre en el nombre de Jesús. Dice este capítulo mesiánico, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. Otras versiones dice corona en lugar de ceniza, aceite, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. La voluntad de Dios es arrancar de ti toda tristeza. Te has convencido a ti mismo que por todo lo que te ha pasado no puedes ser feliz. Te has convencido a ti mismo que por todas las circunstancias de tu vida tienes que vivir triste, acongojado. Hay una mujer en la Biblia, escuchen esto, que cuando regresó de todas sus experiencias de desgracia, de muerte, de pérdida, porque se fue a vivir a los campos de Moab, y ahí se murió su esposo, se murieron sus hijos, y la mujer se sintió mal. Cuando regresó a Belén, a la casa del pan, empezó a decirle a sus amigos y vecinos: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y Mara quiere decir amargada, amargura. Así que la mujer le decía a sus amigos: no piensen que yo voy a sonreír, jamás voy a ser feliz, nunca me van a arrancar una carcajada, yo voy a vivir triste todos los días de mi vida. Y espero estar equivocado con lo que voy a decir ahorita, pero creo que aquí hay gente que por una pérdida o por alguien que ya partió, cree que es una falta de respeto vivir feliz por la memoria del muerto. No hay cosa más equivocada que tener esa manera de pensar. Dios no quiere que vivas triste. Y te digo algo, aún tu familiar que ya falleció, si pudiera venir, te diría: cambia esa cara de tristeza, porque no muestra ningún respeto a nadie que tú vivas triste y en luto. Dios te ha dado, dice, te cambia el luto en gozo y la tristeza en danza, y te cambia esa cara de amargura y te devuelve tu gozo, el gozo de la salvación. No honras a nadie triste, pero sí honras a Dios y honras la memoria de los que ya partieron cuando vives la vida con el gozo y la alegría que el Señor te da. Y eso merece un amén y un gloria a Dios, para que le des al Señor gloria y honra con tu vida, con tu gozo, con tu alegría, con tu felicidad. Esas son ataduras que Dios quiere romper el día de hoy. Hay ataduras de impiedad, hay cargas de opresión, ya no lo vamos a ver. Quiero pasar a lo último. Vamos a la siguiente, por favor. Hay ataduras de que no nos permiten hablar del Señor. Hebreos 13:15 dice que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de hablar palabras que glorifiquen el nombre de Jesús. Así que para terminar, quiero su atención solo un minuto.
No es normal que usted no le pueda hablar a alguien de Jesús. No es normal. No es normal que usted carga en la trampa y en el engaño de pensar, soy introvertido, por eso no puedo hablar. Es que yo soy muy tímido, por eso no puedo hablar. Es que me pongo nervioso y mejor no hablo. Esa no es la voluntad de Dios, eso no es normal. Eso no es de Dios. Esa es una atadura que el diablo te puso y te ha hecho creer que es parte de tu personalidad, que es parte de tu manera de ser, que así eres tú. Eso no es verdad. La Biblia promete, escuchen por favor, esto es lo que dijo Jesús: no se preocupen, ¿por qué habrán de decir cuando los lleven por causa mía delante de reyes y delante de gobernadores? Imagínense eso. Dios dice que tú eres capaz de hablar delante de la reina, o bueno, ahora es del rey de Inglaterra. Dios dice que tú puedes hablar delante del rey o la reina Sofía o el rey Juan Carlos de España. Dios dice que tú le puedes hablar al rey Carlos de Inglaterra. No se preocupen cuando los pongan delante de reyes y delante de gobernadores, porque en aquella misma hora yo les daré palabras que los hombres no podrán rebatir. ¿Sabe qué dice Dios? Conmigo, dice Dios, tú eres capaz de pararte frente a cualquier persona en autoridad, diputados, presidentes, gobernadores, alcaldes, supervisores, dueños de empresas, lo que sea. Tú te puedes parar delante de quien sea y abrir tu boca, y yo voy a llenar tu boca y te voy a dar palabras, dice el Señor. Así que no es normal que usted no le pueda hablar ni a su gato acerca de Jesús, porque Dios dice que usted tiene la capacidad hasta de hablarle a reyes y a gobernadores. Codea a su vecino, por favor, codea a su vecino. Dígale, no te duermas, Dios te está hablando. Dígale, codea a su vecino, Dios te está hablando, dígale. Codéelo con unción, si no despierta, duro en la costilla, dele, por favor. Entonces no es la voluntad de Dios, no es normal que nos dé vergüenza o que no podamos hablar de Jesús. Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder. Y quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios.